Esto es Personas No Gratas. Personas no gratas te invita al teatro. ¿Qué tal, amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato aquí en la ciudad de Aguascalientes, México. Saludo a toda la gente que ve y escucha al Teatro de Personas No Gratas por YouTube, Personas No Gratas, y por Facebook, canal de la Ciudad de México. Agradezco mucho a Eder Zárate, quien siempre nos arrima al teatro. Excelentes propuestas, excelentes ideas, excelente creatividad. Y en este momento pues, vamos a hablar de un nuevo espacio cultural que se va a abrir en el centro histórico. Y por lo tanto, pues tenemos aquí a un máster presente que nos va a hablar un poco de ello. Y me da mucho gusto charlar en este momento con Francisco Hernández. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien y un gusto estar en Personas No Gratas Y o No Gratas. todos somos personas no gratas de una u otra manera, los que pensamos diferente. Y bueno, eh, tú ya tienes una gran historia, muy interesante en todos sentidos, y creo que tú vas a ser parte importante de este foro que se va a abrir, ¿no? Este foro, este nuevo espacio cultural en el centro histórico, ¿no? Que ya la inauguración ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y coméntanos, pues así, de qué irá. Bueno, primero que nada, a mí se me hace interesante que siga habiendo como estanquillos culturales donde la gente se arremoline, se acerque, que haya áreas de oportunidad para el arte, para la cultura, para el teatro, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo funcionará o de qué va este centro que está a punto de estrenarse, maestro? Bueno, pues mira, primero, este es pequeño estanquillo mide 5,000 metros cuadrados. Es un estanquillo que se fundó en el año de 1573 Ujú. a las orillas de la Ciudad de México, en aquella ciudad que nacía como novohispana, como la Nueva España, y fue fundado por monjas concepcionistas. Pero ese espacio nació con doble vocación, no solo con una vocación de monjas hacia Dios, sino también que en ese mismo año de 1573, este espacio iba a haber una representación del padre de la expresión del teatro, vamos a decirlo de esta manera, y sobre todo del teatro crítico, que fue Fernán González de Eslava, que tenía un contrato para representar ahí una obra de teatro. Y Fernán González Lava se dice que es, dice Armando de María y Campos, este gran historiador del teatro, que Hernán era un gran crítico y le encargaron presentar en la Catedral de México, en Regina y San Francisco, una obra sobre el segundo arzobispo de México, Pedro Moya y Contreras, en que llegaba a la iglesia mexicana. Bueno, pues se hace la representación y a la mitad, como se acostumbraba en aquella época, se mete un entremés y en este entremés dice que a nuevo virrey o a nuevo presidenta, nuevos impuestos, ¿no? Ok. Entonces, esto le valió ser encarcelado y llevado al potro de la Inquisición y censurar sus textos, en lo que se hacían las averiguaciones previas, mientras estiraban sus piernitas, le torcían, le rompían casi la espalda, porque había dicho algo en contra del virrey. Tan fuerte fue esto que llegó a los oídos del rey Felipe II. ¿Cómo era posible que uno de sus enviados fuera eh, maltratado al llegar como cargo de virrey? Bueno, pues Georgina es este espacio, este estanquillo en que vamos a rescatar el teatro, la cultura novohispana, a visibilizar a aquellas mujeres que crearon grandes fundaciones, grandes conventos, y no solo dieron una visión arquitectónica, vamos a decirlo ahora que está con el feminismo femenina, a las ciudades, ¿no? Sino también desarrollaron una infraestructura para generar recursos, para generar eh, una forma de vida en la Ciudad de México. Y el convento de Regina fue convento hasta el año de 1863. Ok. Casi 300 años fue ocupado por estas monjas, las cuales muchas siguen ahí, porque la primera que se murió desde 1573 hasta la última que murió en 1863 permanecen ahí. Y luego otra gran mujer viene entre esta historia, que es la señora Concepción Beistegui, una mujer multimillonaria de una gran herencia que la heredó de su familia
que nada más y nada menos administraban allá en Guanajuato, no tan cerca de Durango, más cerca a lo mejor de la Ciudad de México, Sí. la famosa mina La Valenciana. Y de ahí tenía muchos recursos. Entonces ella, conmovida por lo que le había pasado a las monjas, compra el espacio, no se los puede devolver, pero lo vuelve un espacio para los pobres. Y después se decide hacer un hospital en el año de 1886. Y de 1886 a 1990, casi 100 años, funcionó como hospital. Tenemos el espacio cultural virreinal y tenemos también un museo que vamos a inaugurar, un museo que contiene más de 500 piezas de utensilios médicos, contiene una biblioteca médica, archivo del siglo XIX, de cómo funcionaba el hospital, los enfermos, los doctores, fotografías del doctor Bertis, un famoso doctor que tiene hasta nombre en la Ciudad de México, en la calle principal, y otros médicos, y hay fotografías operando, y se dedicaban a hacer cirugías, y hay fotografías de estas cirugías a principios del siglo XX. Entonces, son dos cosas que van juntas de abrir este museo y de impulsar este espacio para la cultura de nuestra ciudad y nuestro país, porque hay que decirlo, ¿no? Como decía en la época prehispánica, México es la cabecera del mundo indiano. Sí. Entonces, bueno, vamos a abrir este espacio con diferentes actividades durante 6 meses. Las vamos a presentar este martes 8 de octubre a la 1 de la tarde. Será la inauguración de este nuevo espacio para la ciudad y para el país. Creo que, bueno, gracias por el breviario cultural. Es importante, ¿no? Es importante y creo que tiene mucha relevancia de la historia que tiene tras de sí. Y también este lugar, ¿no? Este lugar que, pues, amplio, eh, que se le pretende dar un espacio fuerte a la cultura. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que sea de esa manera. Y también aparte una cosa que, pues, de cierta manera es un legado histórico, un patrimonio cultural que tenemos, bueno, que está haciendo la Ciudad de México, por cierto, y es importante, ¿no? Ahora, tú eres parte importante ahí, ¿cómo te sientes? Nervioso, es responsabilidad muy fuerte, porque pues ahí tú vas a dirigir muchas cosas ahí, ¿no? ¿Cómo te sientes a punto de inaugurar esto? Pues mira, lo que más me preocupa es generar recursos, sí, Sí, para la cultura, pero sobre todo en el espacio hay un asilo. Hay un asilo que dirige el doctor Agustín Soto, que lo fundó como asilo, y que aparte de ser doctor es ingeniero, a él le tocó hacer el rescate de todo el edificio. Y lo que me preocupa es generar también ingresos en estos tiempos tan escasos para el asilo. Hay más de 100 abuelos, de los cuales hay que revalorar, hay que fortalecer ese espíritu que conservan ellos de haber vivido, esa memoria viva que tenemos ahí como el edificio, y eso es lo que más me preocupa. Te voy a contar, bueno, yo dirigí en Palacio Nacional, tuve 14 años haciendo cultura. sí. En el Zócalo llevo 22 años haciendo La Pasión de Cristo. Yo soy director de escena, me dedico a la historia. Y bueno, esta vez me toca también ser parte de la coordinación y dirección de un museo en el centro histórico. Entonces, se conjuntan muchas cosas que me apasionan y lo más que me preocupa es generar recursos, pero sobre todo, concientizar de que el periodo virreinal es tan importante como el periodo indígena y el periodo después de un día como ayer, pero en 1821 fuimos el primer imperio mexicano. Ahí empezó nuestra libertad, como decíamos nosotros, pero no, la libertad no solamente se cambia cambiando de país, sino se cambia cambiando a las personas en actitud, en pensamiento, ¿no? Que tenemos el mismo problema enormemente de este gobierno hasta atrás, la corrupción desde la época mesoamericana, entonces es algo que hay que estirpar y los vivales que nunca faltan, pero bueno, es rescatar esta historia y además el próximo año la Ciudad de México cumple 700 años y nosotros queremos englobarlo dentro de esta gran festividad, de esta gran celebración de la historia de la Ciudad de México. Rescatar una serie de obras, de montajes, para que el público conozca y sepa más de su patrimonio. Sí, de acuerdo. Es que sí es una responsabilidad muy importante, pero creo que tú eres la gente idónea
y ojalá la suerte, la gente responda, se genere sinergia, también gente que se identifique y que aporte ideas, cuestiones económicas, no sé, porque también hay que decir que, bueno, se hace el esfuerzo de tener espacio cultural y conlleva una gran responsabilidad de mantenerlo, de tener cautivo al público con lo que se va a presentar ahí. Y lo importante es que puede haber, todo, ¿no? Desde exposiciones, arte, teatro, presentaciones de libros, muchas cosas que pueden converger ahí en este espacio cultural, ¿no? Claro, sí, sí, de eso se trata, dar voz a toda aquella creación que se está generando en nuestro entorno, en nuestro país, y no solamente nacional, sino internacional también, porque la cultura no tiene bandera ni tiene himno, la cultura es una. Entonces, ahí es para que todas las voces puedan hablar, decir, y eso es creo también la vocación de nuestro país. Sí. En nuestro país, pues sí es un lugar de oportunidades, pero tiene precisamente esa vocación universal. Dicen que la conquista la hicieron los españoles, pero en verdad fueron los indígenas y los pocos españoles que decimos que llegaron, pues no eran españoles, eran griegos, eran alemanes, eran italianos, eran africanos, o sea, el mundo vino a conquistar México y eso ha dado origen, pues, a a que nuestra cultura sea universal. Vamos a tener una presidenta que es de origen judío, tuvimos un presidente que su abuelo es español, tenemos al hombre más rico que su abuelo es libanés, entonces ese es nuestro mayor valor, lo que en este país es muy bien acogido por México, el desarrollo cultural de este país se lo debemos al exilio español. Si no fuera por el exilio español, creo que estaríamos en peores condiciones. De Ellos acuerdo. fortalecieron mucho la cultura. Entonces yo creo que es un alimentarnos muchísimo de la cultura universal, de los otros pueblos, y eso es nuestro valor como mexicanos. De acuerdo, maestro Francisco Hernández. ¿Existen redes sociales o alguna cuenta donde Mira, la gente pueda eh, aportar dinero, cosas, no sé? por el momento, hasta el día martes 8, Ujú. ahí daremos a conocer todas las redes sociales, Ok, que es ahora la actual Fundación para Ancianos Concepción Beistegui, las redes sociales, el Instagram, todo. Ha sido un esfuerzo titánico armar todo eso, porque como tú ok. sabes, la cultura, la cultura que no está protegida por el gobierno, pues es una cultura que hay que trabajar y hay que generar todo un aparato. No hay que competir porque nadie puede competir contra los 10.000, 5.000 billones que se destinan al gobierno federal, pero sí hacerlo con la entereza, la dedicación, para que conozcan esta obra que vamos a lanzar. No vamos a lanzar, que vamos a mostrar, a redescubrir de nuestro espacio en el centro histórico de la Ciudad de México. Y también llamado para el nuevo gobierno, sí, cierto, tienes toda la razón, la cultura ha sido olvidada eh, y pisoteada de cierta manera, y creo que es la manera de cambiar el chip de muchas cosas malas que pasan en México, volteando hacia el arte y de aquí cambiar la mentalidad. A veces la inmediatez de las redes sociales, la televisión, a los niños los emboban, los hacen pensar de maneras de odio, de otras circunstancias adversas, y creo que la cultura, lo que hacen ustedes, es harto valioso para rescatar muchas de las cosas malas que pasan en este país. Ojalá el gobierno que está por entrar en la península de México cambie o proponga o meta gente idónea para que esto vaya para arriba y todo esto posible, maestro. Y bueno, entonces, la gente que puede esperar este 8 de octubre, a la 1 de la tarde es la cita, ¿verdad? La 1 de la tarde es la cita. En la 1 de la tarde tendremos como invitados varias personas dentro de la historia del patrimonio, dentro del arte. Por ejemplo, va a estar Marta Ofelia Galindo, esta Sí, gran actriz que debutó en Bellas Artes en 1939. Bellas Artes se inauguró en 1934. 5 años después, Marta Ofelia estaba actuando en Bellas Artes, dirigida por Salvador Novo. En sus puestas en escena que participó estaba Silvestre Revueltas, bueno, José Pablo Moncayo, eh, bueno, toda una pléyade que formó el nacionalismo mexicano. Va a estar Marta Ofelia para simbolizar la apertura al teatro que es tan importante. Va a estar el doctor Agustín Soto Nachón, que es quien rescató el edificio
con recursos autogenerados, no de gobierno, quien creó el asilo. Va a estar el padre Eduardo Lozano, que es quien representa a las monjas concepcionistas y que nos ha mostrado documentos, nos ha enseñado más material para enriquecer nuestro espacio, nuestro museo, y así otras personas más que se sumarán ese día para inaugurar este recinto. Sí, pues, todo esto posible, maestro. Felicidades, ante todo, felicidades por esta responsabilidad que te estás aventando. Insisto, es la gente idónea, pero sé que a veces hay que, o sí que tener a veces la gente idónea, la suerte para que esto funcione de maravilla, y que caigan muchos recursos para ustedes, que funcione muy bien y que, insisto, pues todo lo que la gente vaya a disfrutar a partir del 8 de octubre, la gente abarrote, asista. Es un espacio muy importante y pues, todo esto posible, maestro, para esto, que vengan muchas bendiciones a partir de ya y pues así que adelante, ¿no? Para adelante con esto que viene, que es un reto muy importante que tienes en la vida, pero sé que saldrá muy bien, maestro, ¿no crees? Sí, muchísimas gracias por tus buenos deseos y sobre todo por tus bendiciones, que esas bendiciones más que son religiosas, son aquellas que hacían los árabes y que mandaban que Alá nos proteja y eso es bueno, es parte de nuestra cultura, que también tenemos en la sangre, sangre árabe, sangre latina, sangre africana y te reitero, eso es lo rico de nuestros genes culturales patrimoniales que nos han heredado los pueblos. De acuerdo, maestro. Y bueno, quiero agradecerte la oportunidad que te da esa persona no grata. Mucho éxito, que vengan cosas chidotas para esto. Algo más que desees agregar, que creas que no se ha dicho en esta charla, maestro. Pues bueno, la gente que te vea en Aguascalientes o en otras entidades o fuera del país, que no duden en venir al convento de Regina, porque es un espacio que nos pertenece a todos, es un espacio vivo, es un espacio que en verdad, es único por las características de su arquitectura, por el valor patrimonial que contiene en su recinto y porque podrán disfrutar enormemente como parte de la fusión cultural universal que hay en nuestra Ciudad de México. De acuerdo. Ahí está, amigos de Personas Gratas, amigos del teatro, maestro Francisco Hernández, asistan a no duden en asistir a este evento, a la gente que vive en México, en la Ciudad de México y que vaya de República Mexicana para allá. Es algo importante que está a punto de emerger y que será un espacio cultural que, como dice el maestro, es de todos y también como es de todos hay que aprender a cuidarlo y a disfrutarlo y a cuidarlo sobre todo. Bueno, maestro, gracias, éxito. Yo soy Armando Ortiz, gracias, maestro, y hasta la próxima, gracias. Hasta luego, Armando, muy amable, gracias, un gran abrazo. Gracias. Esto fue Personas No Gratas, revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica.